En este segundo bloque, un tema que ha dado que hablar, se ha generado un debate en base a él y por supuesto requiere un análisis exhaustivo. Por ello, el doctor Pedro Pérez nos va a acompañar para hablar sobre la reforma del Código Tributario de la provincia de Tucumán. Pedro Manuel Ramón Pérez, abogado, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, profesor de la UNT y además asesor de la Federación Económica de la provincia de Tucumán. Seguimos en Abogados en Acción, pero en esta oportunidad con una grata visita, la visita del doctor Pérez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. El gusto de tenerlo acá, doctor, y la invitación por un tema que ha generado una gran polémica, un gran debate, y por ello la invitación al día de hoy para hablar sobre la reforma del Código Tributario de la provincia de Tucumán, una reforma que ha dado que hablar. Me gustaría primero consultarle cuál es su opinión a título personal sobre esta reforma. Bueno, a mí me ha tocado ver el tema de la reforma desde distintos aspectos, digamos, como asesor de la Federación Económica de Tucumán, como secretario de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán y también como profesional, digamos, por consulta de clientes. Yo creo que en este tema hay muchos aspectos que se pueden abordar, ¿no? Y más allá de los aspectos estrictamente técnicos, tal vez me gustaría generalizar un poco y situar este problema en vistas a las consecuencias o a las repercusiones que a veces tiene en la comunidad, porque muchas veces hablamos de una reforma al Código Tributario y se piensa que es una cuestión que solamente puede tener interés para los profesionales que están cercanos al tema, como pueden ser los contadores, los abogados o hasta el mismo empresariado, pero en realidad es un tema que tiene repercusiones en toda la población, porque contribuyentes somos todos, no solamente los profesionales involucrados o las empresas o los que desarrollan algún tipo de actividad económica. A mí me gustaría primero plantearlo al tema desde el punto de vista de lo que es un Estado de Derecho, digamos. Se ha avanzado mucho en este tema, en el sentido de que hemos pasado de un momento histórico en lo que el Estado era dueño de hacer lo que quisiera en las viejas monarquías absolutistas, a estos tiempos modernos y con mayor razón ahora ya en el siglo XXI, en donde estamos ya acostumbrados a hablar de lo que es un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho implica que hay un régimen jurídico, marco, dentro del cual están delineados los ámbitos de actuación tanto del Estado como de los ciudadanos, o sea, el pueblo que compone ese Estado, que particularmente en el caso, por ejemplo, de una materia como la del Código Tributario, estamos acostumbrados a hablar de contribuyente, pero en realidad contribuyentes somos todos y cada uno de los habitantes de esta provincia, ¿no? Y yo quisiera poner de resalto esto, digamos, que cada vez que hacemos una reforma, una modificación a alguna norma local, tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que podemos hacer y qué no es, qué es lo que no podemos hacer, a los fines de que de evitar después la judicialización del problema, que un poco al margen de las opiniones críticas que hubo de parte de prácticamente todas las entidades intermedias, también hubo pronunciamientos judiciales que hicieron ver cómo esta reforma avanzaba sobre derechos individuales que el Estado debe respetar. Por eso es que me gustaría, en primer lugar, hacer una reflexión sobre esto. Debemos empezar a pensar que cada vez que modificamos algo, tenemos primero que preguntarnos si lo podemos hacer. No es cuestión de proponer por ahí reformas, modificaciones, sin atender a lo que son las limitaciones que el Estado debe observar, como ha pasado en este caso del Código Tributario. Obviamente somos un pueblo joven en cuanto a esto de vivir en este Estado de Derecho y en esta democracia que ojalá nos dure para siempre, que la verdad que es el mejor sistema no solo de gobierno, sino hasta de vida, en donde obviamente
como decía, todo está regimentado, todos tenemos nuestros derechos, todos tenemos nuestras limitaciones, todos tenemos nuestras competencias de actuación, y con mayor razón el Estado. Un poco la calidad de vida de lo que es un Estado de Derecho se podría medir con la vigencia y el respeto de los derechos de los que gozan de ese Estado, o sea, de los ciudadanos. Cuando más se respeta el derecho de los ciudadanos, cuando más se respetan las normas constitucionales, es mejor la calidad del Estado de Derecho en la que uno está viviendo, ¿no? Y es sano, y en este aspecto quiero destacar que yo veo como algo sano el hecho que nuestra legislatura local haya tenido ese acto de revisar esta cuestión en estos aspectos que habían motivado la crítica de distintos ámbitos de la comunidad. Hoy por hoy, en su primer momento se decía, rentas regularía el trabajo no registrado, una potestad que tiene la Secretaría de Trabajo, las Secretarías de Trabajo de todas las provincias. Esto en definitiva, esta incompatibilidad que pretendía rentas o que pretendía sostener rentas, en definitiva, ¿cómo se va a resolver? Bueno, yo creo que ese es un tema que entraría dentro de lo que hablamos recién, es decir, analizar detenidamente qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Sobre este tema puntual de las facultades de renta para verificar el trabajo registrado o no, e inclusive ha sido objeto de una reforma introducida, no en la última reforma del Código Tributario, sino en una anterior, en la que también se establece hasta un régimen sancionatorio para el caso de infracciones al trabajo registrado. Con respecto a esto, yo tengo un artículo que publicó la revista del Colegio de Abogados, en donde estoy planteando la inconstitucionalidad de estas disposiciones, porque confrontan con el Pacto Federal de Empleo, al cual nuestra provincia de Tucumán se adhirió, que es un régimen nacional, en donde todas las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires convinieron en establecer cuáles serían primero los organismos de aplicación de la ley en cada una de las jurisdicciones locales, y en segundo lugar un régimen sancionatorio general y digamos aplicable a todo el territorio del país. Dentro de este Pacto Federal del Empleo, la provincia de Tucumán, al igual que las demás provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejaron claramente establecido que el órgano competente para verificar este trabajo registrado o no y el cumplimiento de otras normas que hacen al derecho laboral es la Secretaría de Trabajo de la provincia, al igual que las Secretarías de Trabajo de las otras provincias dentro del ámbito de actuación de cada una de ellas. Y a su vez se establece también un régimen de sanciones para la infracción a las normas que regulan esta materia. De manera que la provincia de Tucumán, al introducir en el Código Tributario facultades de este tipo a un órgano distinto al previsto en el Pacto Federal de Empleo, como es la Dirección General de Renta, está estableciendo una norma que colisiona con ese régimen y que por lo tanto, y que es una norma de rango inferior, porque es una norma local, y que por lo tanto entraría en infracción con esa disposición nacional. Y lo mismo con respecto a las sanciones que se prevén en el Código Tributario. No podemos establecer un doble régimen de sanciones para las mismas faltas. En definitiva, las mismas, en el Pacto Federal de Empleo se tipifican cuáles serían las infracciones a este régimen, inclusive se las gradúa con gravedad, de leve, grave y gravísima, y al mismo tiempo se establecen las respectivas sanciones. Y ya establecido ese régimen con validez para todo el territorio de la República, al que, insisto, nuestra provincia se adhirió expresamente por ley, no se puede establecer otro régimen que se superponga. Entonces, esta situación debiera motivar una nueva reforma del Código Tributario a los fines de dejar sin efecto estas disposiciones y enmarcarse dentro de lo que ya se estableció en el Pacto Federal de Empleo. Si no, esto va a derivar
digamos, en la nulidad de todas las actuaciones que pueda hacer la Dirección General de Renta al respecto, porque en materia de derecho administrativo uno de los primeros requisitos de un acto administrativo válido es la competencia del órgano. Y aquí en este caso la Dirección General de Renta no sería el órgano competente de acuerdo al Pacto Federal de Empleo. La verdad, doctor, que conceptos muy claros, una explicación muy fácil para poder entender a qué apuntaba o de qué forma se quería instalar, se quiere instalar y se está instalando esta reforma del Código Tributario. La verdad que por una cuestión de que los tiempos son muy cortos en la televisión, me gustaría comprometerlo para que la próxima semana nos visite y vayamos viendo punto por punto quizás de lo más trascendente para que todos los ciudadanos puedan conocer en concreto sobre este Código Tributario que ya está, por supuesto, promulgado, ¿no? Sí. Así que el agradecimiento de compartir en esta oportunidad para generar este concepto general sobre la reforma del Código Tributario y, por supuesto, comprometerlo a la próxima visita. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, estamos a disposición. Usted quédese ahí que nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más Abogados en Acción. Yumac, número 1 en el norte del país. BST, Videoseguridad Tucumán. Teléfonos 0381 156 429 007 o 156 090 223.